Desde que asumió en su cargo el director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, ha recibido diversas denuncias con distintos tipos de violencia. De hecho, algunos de los denunciantes tendrá que declarar en las próximas horas en el Parlamento ante la Comisión de Derechos Humanos. Ante toda esta situación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó a González, dijo que su forma de ser, enérgica y con muchas ganas, lleva a que a veces se confundan las situaciones. Y también señaló que todas estas denuncias se llevaron adelante cuando el ministro era Jorge Larrañaga. Vamos a hablar de todos estos temas. De hecho, una de las personas que denunció a González está aquí en estudio y con él vamos a hablar. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, ha recibido desde que asumió su cargo una serie de denuncias por distintos tipos de violencia. La primera en denunciarlo públicamente fue Milena Mas, ex subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Mas, que renunció a su cargo por esta causa, aludió maltrato y violencia y también señaló irregularidades y cuestiones que lindan la ilegalidad. Martín Correa, coordinador del programa de personas migrantes del Instituto Nacional de Rehabilitación, denunció a González por presuntos actos misóginos, homofobia y violencia privada ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación del Ministerio de Educación y Cultura. Correa será recibido el 19 de abril en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos, para plantear su denuncia. La invitación es extensiva a la Comisión de Seguimiento Carcelario. Por similares motivos y ante los mismos organismos, el director de Convivencia fue denunciado por Omar Vera, ex director de la Unidad 6 de Punta de Rieles y anteriormente director de la Unidad 19 Florida, ambas cárceles consideradas de máxima convivencia. Vera denunció además a González ante la Fiscalía por difamación e incitación al odio. Además, representantes de organizaciones sociales denunciaron públicamente al director de Convivencia. Tal es el caso de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, AFAVIDE. Su expresidenta Graciela Barrera manifestó situaciones de maltrato y violencia de parte de González. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó a González. Señaló: Santiago empuja, trabaja, es una persona que se dedica todo su tiempo y es muy activo. Errores se pueden cometer, pero no creo que en esta instancia se hayan cometido errores, sentenció, agregando que habló con González y que después de eso no se recibieron más denuncias. También remarcó que todos los planteos llegaron cuando el ministro era Jorge Larrañaga. Y vamos a hablar precisamente de este tema. Nos acompaña Martín Correa, licenciado Martín Correa, que es especialista en psicología médica e intervenciones en crisis. Martín, es un gusto tenerte aquí en Lado B. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Wilman. Bueno, sos una de las personas que denunció a Santiago González y que además lo hizo públicamente y se anima a hablar. ¿Qué fue lo que te pasó concretamente? Bueno, soy uno de los de las seis personas que nos hemos animado a denunciar a las situaciones de violencia del señor Santiago González. Yo particularmente a través de un programa de televisión de Santo y Seña, cuando la doctora Milena Mas empieza a hablar sobre las situaciones de violencia y de maltrato, actos de homofobia, situaciones de misoginia, ahí decidí activar los mecanismos de protección de derechos, como es la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Honoraria de Discriminación, Xenofobia y toda forma de racismo, y a su vez también alertar al Parlamento, ¿no? A la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Concretamente, ¿cómo surge todo? ¿Cuál es el primer episodio que te lleva a pensar que estás en una situación de violencia y que bueno, se desencadena todo lo que veíamos recién en el informe? Bueno, un poco también por mi profesión uno observa y yo a la doctora Milena Mas la conozco desde el año 2009-2010, que fue cuando inicié mi trabajo en cárceles, y sus conductas habían cambiado. Estaba más opacada, callada. Incluso tuvimos una reunión al comienzo del año 2020, en donde estábamos las jerarquías civiles más altas del INR, y incluso no se le dio la palabra. Se terminó esa reunión, no se le dio la palabra a la doctora Mas, y el señor Santiago González empezó a burlarse de un compañero, de un supervisor penitenciario, con el cual yo inicié el trabajo en el año 2011, y bueno, le dije que no quería ser parte de ese tipo de comentarios, no quería ser testigo omiso de ese maltrato que tenían hacia ese compañero, un compañero que, por cierto, sufrió muchos tipos de violencia institucional. Y creo que a partir de ahí se originó, a modo de desencadenante, a lo que fue situaciones de, bueno,
ubicar mi escritorio en un pasillo de entrada de lo que es la sede nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes, ¿dónde estaba ese escritorio? Estaba más cerca de la dirección. O sea, que fuiste trasladado en cierta medida, Sí, digamos. fui corrido hacia la puerta. Y que me llamó mucho la atención en una de las declaraciones del señor González, donde habla que a mí me vio una vez sola, donde él, innumerable cantidad de veces, ha entrado al Instituto Nacional de Rehabilitación y yo estaba en un pasillo que no tiene más de 3 metros, 3, 4 metros. Midiendo 1,93, no sé cómo no me vio, pero él asegura que solamente me vio una vez. Cuando entero los dichos sobre una compañera que es homosexual, la cual en reuniones, como lo decía la doctora Milena Mas, la mencionaban como tortillera. A eso se suma lo que me comentan después y lo que surge de las notas de que a nosotros, el funcionariado homosexual, se nos llamaba de putito, incluso ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando presenta el desarrollo de la investigación que vienen realizando a la Comisión del Senado, por pedido de la Comisión del Senado de Derechos Humanos, surgen las expresiones que los testigos escucharon. Estamos hablando de que es tal el sentimiento de impunidad, tal el sentimiento de poder hacer y decir lo que se sienta en ganas y violentar, que se hacía referencia a que delante de 20 personas en una reunión que hubo en la Chacra 2, cuando estaba toda esta promoción de la producción de papas que había en la Chacra del Penal, había llamado a la periodista Denise Legrand, con la cual él tuvo públicos intercambios, llamándola de conchuda, que quiere esa conchuda. Y bueno, de nosotros, en referencia a mi persona, de Putito, del exdirector de la unidad número 6, Omar Vera, también hizo una declaración denotando al director, diciendo que como puto iba a tener la cárcel ordenada porque era una característica que teníamos, el poder organizar las cosas. Y bueno, un poco me agradezco esta oportunidad de poner de manifiesto lo que es un ciclo de violencia. Hay un modus operandi de González en donde primero menosprecia el trabajo técnico, no da participación. Yo, en mi función dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, soy el coordinador nacional de extranjeros privados de libertad. Hasta el momento, estamos hablando desde que inició esta gestión, no he sido participado en reuniones que tengan relación directa a lo que es la población objetivo que atiendo. Martín, vos trabajás hace 11 años en este tema, digamos, vinculado a las cárceles. A las cárceles ingresé en el año 2009, ingresé como policía ejecutivo, me presenté un llamado que era sobre garitero, que son los policías que están en las garitas de las cárceles. Todavía no estaba recibido de psicólogo, así que mi intención era iniciar como policía y después poder trabajar en el 911 o en algún policía técnica, no sé, tenía esos deseos. Y aprovecho también para mencionar el hecho de ser policía, más allá de la formación que requiere, uno recibe el honor de usar un uniforme. No cualquiera puede usar un uniforme policial y González ha salido, hay fotos de él disfrazado de policía con total libertad. O sea, me parece que es incluso otra forma de menosprecio de lo que es no solamente la figura del policía, de la policía, sino también en su manejo de las redes sociales, que ahí también queda, creo, de manifiesto cuál es el tipo de interacción y de expresiones que utiliza este señor. Recuerdo un Twitter en donde se hablaba, una persona decía, están robando en tal esquina, y él contesta, va policía. Me parece que es no solamente un desprestigiar la institución policial, sino que desprestigiar las personas dentro del Ministerio del Interior que se forman para atender crisis. Estoy hablando de 911, parecía que por momentos el Twitter del señor González pasaba a ser el medio de accionar de la policía. ¿Vos sentís que se toma atribuciones que no le corresponden? Sí, y lo que más me preocupa es que a veces siento que tiene mucha injerencia en temas que él desconoce. Estamos hablando, por ejemplo, que el director nacional del INR, Luis Mendoza, es un policía de
toda una vida de trayectoria dentro de las cárceles. No en vano lo han vuelto a convocar como director nacional, y muchas veces González se toma atribuciones y exige ciertos accionares que cualquier persona que tenemos algo de experiencia en lo que es la gestión penitenciaria sabemos que no es de buen andamiaje y no es de buen pronóstico. Y sinceramente me impresionó y me preocupó. Ahora lo estaba viendo antes de que comenzáramos a conversar. Cuando el señor ministro habla de, le pregunté sobre las denuncias y él siente que no son tan graves, que son exageradas. Y eso sí me preocupa, porque que el ministro del Interior, Heber, pregunte a la persona que está siendo investigada y tome como ciertas o como suficientes las expresiones de no son tan graves, están exagerando, eso sí me preocupa. Me preocupa además la violencia que fui testigo en relación a la doctora Mas. Yo y otros compañeros más le hemos visto salir llorando de las reuniones de gabinete, reuniones en las que él también estuvo presente. Jerarcas de penitenciarios también fueron testigos de situaciones de violencia y de maltrato hacia la doctora Mas. Recuerdo ahora al pasar, una vez que íbamos en el auto rumbo hacia la Triple P, la unidad número 1, había un evento en relación a los extranjeros, entonces estaba convocado yo. Creo que en ese momento el doctor Cereta estaba invitado también para hablar sobre bueno, ¿no? la parte migratoria, la parte de los derechos fundamentales que toda persona tiene, aunque esté privada de libertad. Íbamos en el auto llegando a la cárcel y la doctora Mas, que en ese momento era la subdirectora nacional, recibió una llamada. Yo estaba sentado en el asiento de atrás de ese auto y se sentían los gritos. No sé precisar de quién eran, pero estaban gritándole. La doctora empezó a llorar. Tuvimos que parar media hora en la ruta hasta que ella se calmase. Y una vez que se calmó, recién llegamos tarde a ese evento dentro de la cárcel público-privada. Estoy seguro que es de muy fácil acceso qué día y a qué hora fue, porque estaba invitado el doctor Cereta, así que fue un evento especial que hubo. Ese mismo día, al salir de la cárcel, el Gabinete Nacional tenía una reunión en el Ministerio, convocada y donde iba a estar presente no solamente el doctor Larrañaga, sino también Santiago González. La doctora Mas llegó a la puerta del Ministerio y una vez que llegó a la puerta del Ministerio volvió a salir llorando, diciendo que no le habían permitido participar. Nosotros como equipo técnico, el INR tiene 3 subdirecciones, yo pertenezco a la Subdirección Nacional Técnica. Desde que inició el trabajo veíamos que Milena venía desgastándose en lo que era su presentación, la parte anímica, incluso nos había avisado muchas veces que iba a renunciar, le había avisado incluso a varios jerarcas que su intención era de renunciar. También me sorprendió, y Wilman, permitime esta palabra, el descaro de decir que había sido cesada en su cargo cuando ella nos ha venido avisando durante mucho tiempo. Ese año nos había venido avisando hace mucho tiempo su intención de renunciar. O sea, es una flagrante mentira lo que se dijo, es una falsedad ideológica. Y bueno, después con Denise, si tenía un problema personal con Denise Legrand, como queda de manifiesto en estas declaraciones dentro de lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, me parece que no tendría que haber optado por ese enfrentamiento con Nada Crece a la Sombra, que es una organización que me consta ha hecho milagros en personas privadas de libertad. Los chicos están en un espacio seguro, van por los módulos, hay un interés auténtico, hay una proximidad corporal en donde ellos realmente están haciendo un trabajo de psicoeducación y de profilaxis. Me parece que si era un tema directamente con Denise Legrand como coordinadora o como periodista, me parece que lo tendría que haber solucionado como un profesional.
Martín, vos marcás ese episodio, ese punto de partida en el año 2020 en el que le pedís que no se burle de una persona que no está allí. Sí. Vos contás que a partir de ese momento sentiste como, bueno, distintos actos de violencia, ese desplazamiento de tu escritorio. Desde ese momento, ¿tuviste contacto con él? ¿Intentaste un contacto para poder, bueno, charlar y solucionar este inconveniente? El señor siempre pasó por delante mío, nunca saludó. Y dentro de lo que es la institución ministerial y policial, yo estoy muy formado en ese aspecto, el saludo parte de la persona que tiene mayor jerarquía. Es evidente que él no maneja mucho de estos códigos, ni siquiera la ley de orgánica policial, ¿no? Por estas barbaridades que hace de salir vestido de policía, por ejemplo, o de contestar un llamado de emergencia a través de un Twitter. Pero igualmente creo que correspondía no solamente la disculpa hacia mí, sino también a las otras compañeras. Ahí había subalcaides, habían mujeres que eran directoras de cárceles de hace muchísimos años, que mientras ellas hablaban y exponían las situaciones dilemáticas y sumamente alarmantes de alguna de las unidades penitenciarias que ellas dirigían, el señor González estaba tirado en la silla, de una manera totalmente displicente, con el celular, salía, entraba, y fue la segunda vez que le llamé la atención, que me parecía que no estaba comportándose como debía, más allá de por mis compañeras, sino por todos, porque si la intención era darnos una participación, o por lo menos en el discurso eso era lo que se nos había dicho, que querían un trabajo en conjunto con la subdirección técnica, con la parte policial. Y bueno, él me dijo, bueno, para que es la segunda vez que me estás marcando el tanto. Esa fue su respuesta. Y bueno, por supuesto, en cuanto me enteré, en cuanto la doctora Milena Mas tuvo la valentía de romper este ciclo de violencia, pedí que se investigara. Porque acá hay algo que siempre se dice y es, Martín Correa denunció a Santiago González. Yo lo que activé son los mecanismos de protección, tanto para el señor González como para nosotros. De investigación, se está investigando. Ahora el martes próximo, el 19 a las 13, me recibe la Comisión del Senado, lo cual agradezco. Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Con qué expectativas vas a esa iniciativa, a ese evento? Y yo voy con muchas. Voy a ir acompañado de mi abogada, la doctora Mirna Jiménez, pero voy con muchas expectativas porque la senadora Rodríguez es una persona que está vinculada y está muy relacionada a lo que es la reivindicación de derechos. Estamos hablando de Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional. Exactamente. Y sobre todo de las minorías. Y yo creo que si bien uno siente temor en estas exposiciones, porque uno no es de este medio, uno no trabaja ni le interesa este tipo de exposición. ¿Sentís miedo hoy? Sí, sí. No es una situación cómoda para mí, no es una situación que me dé seguridad ni en lo laboral ni en lo personal. Son personas con mucho poder y eso no lo puedo dejar de pensar. Y sobre todo, Wilmar, yo creo que la valentía que saco es no solamente hacia mi persona, sino a tantas otras que no se animan a hablar. He recibido mensajes, he recibido compañeros y compañeras que me han manifestado la suerte de tener a alguien que hable. No me creo más valiente que ninguno de ellos, porque como te digo y lo reconozco, uno siente temor, pero me parece que es más la indignación, como lo fue la indignación también de lo que pasó con Onvillam. Onvillam es una organización que, bueno, ha sacado artistas. O sea, es tanto el compromiso social que tiene Pamela Martínez, la cual injustamente, por todos los medios de comunicación, se ha hablado de que tiene una denuncia penal, a la cual ella no se la ha ni siquiera notificado. Yo he hablado con ella, me explicaba que en un escrito dicen que iban a elevar a la justicia una situación, creo que era de 7.000 pesos por un faltante de Portland. Portland que se utilizó para algunas obras de una de las unidades. Y ella consiguió crear una escuela de yoga y valores por un valor de $100.000
con 10 materias, y en una de esas materias iba a participar la primera dama Loli Ponce de León, en la parte de huertas. Y bueno, por esos 7.000 pesos que encontraban ahí que faltaba Portland, iniciaron o iban a iniciar una investigación administrativa. Y me parece bastante injusto que tanto el ministro del Interior como Santiago González, en este modus operandi que tienen, ¿no?, de desprestigiar primero a la persona, porque lo ha hecho con todos nosotros, y después de amedrentar. Incluso conozco y sé de periodistas que han recibido llamados del señor González hablando de que esto es una especie de opereta. Bueno, desde el Ministerio del Interior, algunos sectores hablan que estas denuncias forman parte de una operación política en contra del gobierno y de este Ministerio del Interior. ¿Cómo tomas esa acusación? Es tan fácil como googlearme. Yo, en cuanto inició la gestión de este gobierno, primero estuve muy contento en lo que dijo el presidente de la República, Lacalle, que iba a poner a las personas idóneas en los cargos idóneos. Pensé que lo iba a cumplir. Evidentemente, en este caso, con Santiago González, no lo estaría cumpliendo. Pero fuera de eso, en toda iniciativa que el gobierno presentó, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al 0800-1920, que es un proyecto que lo creó Loli Ponce de León y la vicepresidente Beatriz Argimón. Yo participé desde el inicio, como psicólogo, como voluntario y por estar especializado en emergencias y en crisis. Incluso presenté un proyecto a la Embajada de Estados Unidos que gané, y esos fondos fueron en apoyo de ese proyecto. Yo voy con hechos concretos. Yo no tengo adhesión política y todo lo que sienta que pueda ayudar a alguien, lo hago. También he escuchado que el señor González nos quiere ubicar en una especie de enfrentamiento hacia la policía o de acercamiento hacia el privado de libertad, olvidándonos de lo que es la consecuencia del delito. En ese sentido también, Wilmar, me gustaría comentarte que yo soy voluntario de la Asociación de Familiares Víctimas del Delito. Uno intenta, en lo que puede y en el conocimiento que ha adquirido en toda esta más de una década de trabajo en cárceles, también volcarlo en la ayuda de lo que son víctimas de estas situaciones. Yo trabajo con padres, con madres que han perdido hijos, que los han asesinado en actos delictivos. No me ubico en ningún lugar donde este señor me pretende ubicar, ni político, partidario, ni antipolicía. Te repito, yo fui policía. O sea que descartás que haya intereses políticos en todo esto, en estas denuncias. No, es un señor violento, ejerce violencia y tiene actitudes violentas. Y es algo que, bueno, mismo los testigos que fueron a la Institución Nacional de Derechos Humanos son todos coincidentes. Es una violencia solapada y sistemática. Basta ver las entrevistas, cuando se nombran a alguno de nosotros, la gestualidad, cómo le cambia. Es ver la expresión de su cara y ver el desprecio que siente y que transmite en su comunicación paraverbal. Estamos hablando de Santiago González, que era una persona de muchísima confianza del exministro Jorge Larrañaga. Y lo mencionábamos recién, Heber, el ministro Heber, lo respaldó. Y en cierta medida él dice, en las declaraciones que se conocieron hace poco, que la mayoría de estas denuncias se dieron cuando Larrañaga era ministro y que él mantuvo una conversación. O sea, que Heber habló con González y a partir de esa conversación no se dieron más denuncias. ¿Cómo tomás esas declaraciones y ese punto de partida que hace el ministro? Voy a tratar de ser respetuoso, pero me parece totalmente improcedente que alguien pueda, sin una investigación previa, apoyar o respaldar situaciones que se están denunciando como violencia. Y me parece que una de las cuestiones que más se ha hecho énfasis desde que se inició este periodo de gobierno es el de responsabilizarse, ¿no? El de tomar acciones, pero responsabilizarse también. Acá no empieza, me parece, una gestión con una persona y termina con esa persona. Esto es un devenir, o sea, lo que empezó incluso desde otra administración tiene que ser mejorado por la actual y mejorado creo que por la siguiente. Me parece que incluso no es muy cuidadoso con el artículo 7º de la Constitución, en donde él
tiene que velar también por mi seguridad y por nuestra seguridad como trabajadores. Yo creo que acá se están jugando muchas cosas que yo no entiendo. Sinceramente hay información o hay algún tipo de situación que yo no estaría manejando porque no logro entender esta pasividad, este silencio o este no pronunciamiento de las autoridades. Yo me comuniqué antes de que todo esto se hiciera público con Beatriz Argimón, con su secretaría. Se comunicó conmigo Beatriz, que es su secretaria, y me había ratificado que íbamos a tener un encuentro. ¿Cuándo fue esto? Y esto fue en el año, después de la denuncia de Milena. O sea, 2020. 2020, 2021. Sí, hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta. ¿No tuvieron respuesta? No tuve respuesta, la solicité yo. ¿Y el planteo inicial cuál era? ¿Que se investigara sobre el tema? Sí, sobre las declaraciones de Milena Mas, sobre que habían situaciones de violencia del señor Santiago González, que habían expresiones homófobas. Pensé que la vicepresidenta iba a ser más ágil en este sentido, dado su compromiso social, ¿no? Mencionabas recién, ¿no fuiste convocado a trabajar en el área en la que te desempeñás, que sos especialista en ese tema? ¿Por qué crees que no se te convocó? Y yo creo, Wilmar, creo no. Es cuando alguien estudia lo que es el gerenciamiento del terror, ¿no? El acoso laboral, uno ve cómo sistemáticamente las personas empiezan a aislar, ¿no? La persona que ejerce la violencia o el acoso laboral empieza a aislar, empieza a cortar la información, empieza a dejar a la otra persona sin herramientas para desarrollar su actividad laboral o sus responsabilidades. Y sinceramente, uno, que lo voy a comentar en el Parlamento el martes, uno empieza a enumerar todos los hechos y las situaciones concretas que he vivido y es realmente ejemplificante de lo que es una situación de acoso laboral. Más allá de esta instancia que vas a tener el martes 19, ¿has tenido algún contacto o respaldo político a partir de esta situación? He tenido acercamientos. He tenido acercamientos de Cire Pagliarini, del Partido Colorado. He tenido acercamientos de dirigentes del Frente Amplio, también del Partido Nacional. Me ha recibido Matías Terra, que es uno de los asesores del exministro Larrañaga, el cual me recibió directamente en el Ministerio del Interior. Una actitud totalmente diferente a la que estoy viendo ahora y a la que estoy sintiendo ahora. Y creo que esto también va en la línea de reforzar que acá yo no vengo por ningún tema político ni ningún interés de hacer ninguna opereta. Toda la persona que se acercó a mí, lo agradecí, tuve la instancia, no hubieron cambios. Entiendo de que se juegan otros pesos mayores a las personas que se acercaron. Incluso tuve un buen intercambio con él, del Partido Nacional, el de la Secretaría de Diversidad. También se acercó a conversar conmigo, pero en definitiva no hemos tenido ningún avance. Martín, para cerrar, ¿qué buscan con estas denuncias? ¿Buscan que González no siga más en el cargo, que se frene la violencia? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros trabajamos justamente para reeducar, ¿no? Para trabajar en contra del delito. Y estas situaciones tienen apariencias delictivas. La doctora Milena Mas incluso en su declaración pública habla de hechos que lindan la ilegalidad. Nadie la ha llamado, no ha sido citada a fiscalía. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, como una autoridad nacional habla de hechos que lindan la ilegalidad y nadie le ha preguntado a qué se refiere. La doctora Milena Mas dejó de tener ingreso económico, es una madre sola que dejó de la noche a la mañana de tener un ingreso económico y se quedó en su casa. Nadie se acercó. Al año, cuando yo hablé con Matías Terra, el asesor del ministro Larrañaga, se le pagó un dinero que se le adeudaba por su gestión como subdirectora nacional. Y me parece que eso es perpetuar la violencia.
es perpetuar de una manera simbólica la agresión que la doctora Mas ha vivido, que Pamela Martínez ha vivido, que Denise Legrand ha vivido, que Omar Vera ha vivido, y que siento que todo el colectivo de diversidad sexual o identidad de género del Ministerio del Interior vive a partir de las burlas y las desnotaciones de parte de Santiago González. Licenciado Martín Correa, muchas gracias por tu visita y por tu tiempo y por estar aquí en Lado B. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, ya se viene en un ratito La Letra Chica. Nosotros volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien.